Gracias, Robert. Veo que ya está todo el mundo conectado. Buenos días, Dan. Veo que casi todos los oradores ya se han conectado. También está Xiomara ya lista, de modo que estamos listos para empezar el evento. Queridos colegas, esperamos que ustedes y sus familias estén bien en estos momentos difíciles. Gracias por acompañarnos en este programa. En nombre del equipo Pulsar del Banco Mundial y pese a las circunstancias, les damos una cordial bienvenida a este primer taller de Pulsar. Se llama COVID-19, herramienta de evaluación. Hoy es una sesión muy especial para nosotros porque es el primer evento conjunto que organizan Pulsar y Focal. Además, los colegas de Georgia van a presentar su experiencia en el manejo del impacto del COVID. Lamentablemente, nuestro colega Ed Olowo, el director mundial de gobernanza, tuvo que tomar un par de días de licencia, no nos puede acompañar hoy. También les quiero recordar que todas las presentaciones en inglés están disponibles en esta plataforma donde dice documentos. Eso está en la columna derecha de la pantalla. Las presentaciones traducidas estarán disponibles en la página virtual de Pulsar. Sin más, y dado que tenemos una agenda bastante ambiciosa, le doy la palabra a Daniel Boyce, que es el director de práctica para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Dan tiene la palabra. Gracias, Dimitri. Bienvenidos a todos. En nombre del Banco Mundial, de Pulsar, de Focal, les doy una cordial bienvenida a este primer taller virtual. Esto se llama una conversación interactiva inteligente y hoy vamos a hablar de la herramienta de evaluación de la intervención COVID-19 y eso fue desarrollado en colaboración con la Universidad de Zúrich. Les agradezco a todos que nos acompañen hoy y espero que todos estén bien junto con sus familias. El evento de hoy es un evento muy especial para nosotros porque es el primer evento conjunto de las dos redes que trabajan en temas parecidos, ambos con miras a promover el uso de las mejores prácticas internacionales en el campo de la contabilidad del sector público. Yo estuve involucrado en el establecimiento del grupo Focal. Recuerdo haber trabajado con Xiomara, con Dimitri. Tuvimos una reunión que nevaba mucho en Washington en febrero, pero pudimos adelantar el trabajo y también tuvimos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que también estaba trabajando en un tema específico. Hubo mucho debate, muchas reuniones. Finalmente se celebró una reunión con legal para poder establecer esta red. Para mí ha sido un placer ver que sigue operando Focal. Yo salí de la región de América Latina y el Caribe hace un par de años y para mí es un placer ver que Pulsar está celebrando este evento conjunto con Focal, con el Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina. Nosotros ahora estamos con una situación sin antecedentes. Estamos viendo intervenciones de los gobiernos, estamos viendo el impacto de la pandemia que está afectando las finanzas públicas en forma inmediata y también para largo plazo. Estamos trabajando con los gobiernos para ayudarles a enfrentar esta crisis de corto plazo, pero también ayudándoles a tratar de incorporar mecanismos institucionales que puedan ayudar en el mediano y largo plazo. Hoy nos va a hablar IFAC, nos van a decir cómo están ayudando a responder a la crisis y el taller busca discutir el enfoque y lo que son las características de esta herramienta para cambiar experiencias entre los miembros de Pulsar y de Focal, viendo
lo que es el impacto de COVID, explorando la posibilidad de usar esta herramienta nueva en manos de Focal y de Pulsar. Para alcanzar este objetivo tenemos un excelente panel de expertos y como dijo Dimitri, Ed Olowo no nos pudo acompañar, pero sí está Xiomara, una de las gerentes del Banco Mundial. Ella va a presentar este evento. Luego vamos a escuchar a Ross Smith, que viene del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, Andreas Bergman, que es el director del sector público para la Universidad de Ciencias Aplicadas en Zúrich, y él va a presentar algunos elementos vitales del proceso de evaluación. Después tenemos a David Gamkelidze y David Borges. Vamos a escuchar la experiencia de Georgia y después de Colombia. Y allí van a hablar del impacto que ha tenido COVID en las finanzas públicas. Y luego José Rez y Juan Carlos Serrano van a organizar un periodo de preguntas y respuestas y vamos a terminar con comentarios del equipo Pulsar. Y por último, quería decirles que en otro tema, nuestro equipo de Pulsar, trabajando con los colegas de unidades corporativas, está trabajando en una iniciativa de aprendizaje nueva en términos de informes sobre deuda pública y transparencia. Si ustedes son miembros de Pulsar, han debido recibir un enlace para un cuestionario corto que nos va a ayudar a entender la situación actual y los desafíos que tienen que ver con información sobre la deuda y transparencia en sus países. Y los resultados de esa encuesta nos van a ayudar muchísimo para planear el evento que queremos celebrar. Lo estamos organizando para la primera semana en diciembre, de modo que por favor estén atentos a ese correo electrónico. Necesitamos la ayuda de ustedes. Les agradecemos que respondan a esa encuesta y que participen en los eventos futuros que vamos a organizar en la red de Pulsar. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que sea útil este evento para ustedes en su trabajo y espero que así podamos empezar una larga colaboración fructífera entre las familias de Pulsar y Focal. Gracias, Dan. Y con eso le doy la palabra a Xiomara Morel, que es la directora de práctica para gobernanza en la región de América Latina y el Caribe. Muy buenos días a todos. Es un placer estar acá. Gracias, Dan. Gracias, Dimitri, por sus palabras de introducción. Yo me siento rodeado de mis colegas de LAC, incluido Dan, pero también están José, Dimitri, Juan Carlos. Todos hemos trabajado juntos en Focal en diferentes momentos. Es de hecho un placer ver que estamos celebrando este evento para intercambiar conocimiento, no solo entre los equipos de Pulsar y Focal, pero sí veo que Pulsar en su equipo de organización ha invitado a todo el equipo de Focal a eventos anteriores. Pero como dijo Dan, hoy es el primer día en que nos hemos organizado conjuntamente y tenemos oradores de las dos regiones, de modo que muchas gracias. También quiero saludar a los distinguidos panelistas. Tuve el placer de trabajar con algunos de ellos, especialmente con Andreas, y también el doctor Pedro Luis Bor, que es de Colombia, que nos va a hablar de la experiencia en Colombia. No he trabajado con David, pero igual le doy una cordial bienvenida y espero trabajar con usted en otros eventos. No sé si Ross nos acompaña. Ah, sí, ya lo veo. Ross de IFAC nos acompaña, de la Federación Internacional de Contadores. Está Focal, Pulsar, el Banco Mundial, el BID, todo para apoyar estos esfuerzos para mejorar la contabilidad de las cuentas públicas y así estemos trabajando en nuestras casas. Esta información, esta colaboración es valiosa, de modo que le doy la más cordial bienvenida a los colegas. Algunos están en zonas eh, horarias diferentes. Sé que
algunos de ustedes han tenido que levantarse más temprano, especialmente si están en Centroamérica, pero espero que valga la pena el sacrificio. Focal se fundó en el 2014 en Chile y esta iniciativa que empezó gracias a los países miembros con el apoyo del Banco Mundial y del BID ha celebrado 6 eventos anuales. Este año tenía que celebrarse el encuentro en Quito, pero tuvo que aplazarse el evento. Los miembros de Focal se han reunido casi en forma mensual para hablar de diferentes temas. Tienen reuniones regulares y ojalá podamos invitar a Pulsar a nuestra próxima reunión presencial. Ojalá ya no tenga que ser virtual y espero que así podamos tener actividades conjuntas, yendo más allá del intercambio de conocimiento. Focal y Pulsar se pueden beneficiar de esta situación sin precedentes, puesto que podemos seguir el diálogo que empezamos hoy en forma virtual. Se ha probado, todos nosotros sabemos que un diálogo virtual, así no sea mediodía o un día completo, bien vale la pena. El compartir conocimiento, el desarrollar nuevas herramientas de rendición de cuentas, como el que presenta hoy Andreas y Ross, eso es algo que ha sido sumamente importante en esta situación de pandemia y va a ayudar a todos nuestros clientes en sus esfuerzos de lograr un buen resultado en cuanto a desarrollo. COVID ha afectado a todos los países del mundo. La región de América Latina se ha visto especialmente golpeada. Los choques nacionales e internacionales van a producir una contracción regional de 7,2% en el 2020. Teniendo en cuenta que estos desafíos están con nosotros, es indispensable medir el efecto de la pandemia en las cuentas fiscales. Los gobiernos, la ciudadanía necesita entender el impacto de las intervenciones fiscales y monetarias y la posición financiera de los países durante y después de la pandemia. Vamos a ver en las presentaciones de hoy cómo la profesión contable está en una buena posición para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas del sector público, dando un estimado confiable de lo que es el impacto de COVID-19 en las cuentas fiscales. Y esto nos da una responsabilidad compartida. Igualmente importante es el papel de las entidades fiscalizadoras superiores en la supervisión de las cuentas públicas. Estos gastos, la flexibilización de reglas, especialmente para adquisiciones, requiere el uso de esta herramienta para seguir los gastos y para así acelerar la entrega de medicamentos y dispositivos médicos. El papel nuestro es más importante que nunca para asegurar rendición de cuentas. A la América Latina y el Caribe ha estado aplicando buenas prácticas en este campo, incluyendo el desarrollo de un sitio virtual específico con información pertinente para los ciudadanos, el nivel de ejecución de los fondos de emergencia y las auditorías que se han hecho. También es un ejemplo de usar la inteligencia artificial. Eso lo está usando la Contraloría General del Estado y en Brasil para dar seguimiento a los gastos para COVID. Me alegro que el doctor Pedro Bohórquez de la Contraloría General de la Nación en Colombia nos va a acompañar hoy contándonos cómo el país ha manejado la pandemia de COVID desde la perspectiva de la implementación de políticas fiscales y monetarias y cómo han afectado sus estados financieros. Colombia, como algunos saben, junto con Chile, Brasil y otros, es uno de los países de la región que ha aprobado IPSAS y recientemente hay más países en la región que están empezando a cumplir con las IPSAS. De modo que agradezco al director Borges que nos acompañe hoy y agradezco a todos los miembros del grupo organizador. Para concluir, pienso que esto es apenas un comienzo
para un intercambio de conocimiento entre regiones. Espero que se puedan quedar durante la hora y media por si hay preguntas sobre América Latina. Muchas gracias y espero que disfruten de este intercambio. Gracias, Dimitri. Gracias, Xiomara. Qué bueno verla aquí con nosotros hoy. Con esto le paso la palabra a Ross Smith para que nos hable de esta herramienta, hablando de los beneficios que entañe. Gracias, Dimitri. Muchas gracias por invitarme hoy. Espero que puedan ver mis diapositivas en la pantalla. Qué bien, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Me alegro de estar hablando con las comunidades de Pulsar y de Vocal para compartir información sobre esta herramienta de evaluación de la intervención COVID-19 que se creó con la Universidad de Zúrich y con IFAC. Creo que es un momento importante para hablar de la contabilidad de Vengo, dada la escala de la pandemia, su efecto sobre el sector público, especialmente las finanzas del sector público, además de la importancia del sector público en este momento, en donde se ha visto tan afectado el sector privado por la pandemia y con los confinamientos y el hecho de que se ha limitado mucho el comercio mundial a causa de la pandemia. Primero, como información de fondo, vamos a hablar del impacto de la pandemia, cómo se ha respondido a la pandemia. IPSAS, o el Consejo de Normas Internacionales, ha estado teniendo operaciones virtuales desde marzo. Normalmente tenemos reuniones presenciales, especialmente para las reuniones del Consejo, pero también trabajando con nuestros miembros. Desde marzo hemos estado trabajando en forma virtual y por primera vez hemos tenido que celebrar las reuniones del Consejo en forma virtual, lo cual cambia el formato de nuestras actividades. Pero ya hemos tenido 2 reuniones virtuales, varias reuniones de extensión o de contacto con nuestros miembros como esta, y así hemos podido ampliar el alcance de nuestras operaciones y seguir adelantando el programa de trabajo del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Es importante que sigamos hablando con comunidades como Pulsar, ya que cada vez más países quieren seguir las normas de IPSAS. Es importante seguir dando información, dar apoyo que tienen que ver con la pandemia. Nosotros publicamos un documento de orientación para la contabilidad, un documento de preguntas y respuestas que está disponible en el sitio virtual del Consejo de IPSAS, y lo que hace es relacionar eso con la orientación que ya existe de IPSAS, considerando el impacto de las transacciones en sus estados financieros, y así los países saben dónde buscar orientación que les ayuda a analizar estas transacciones. Hemos trabajado en otro documento también y es esta herramienta de evaluación de las intervenciones. De eso voy a hablar yo en mi presentación y Andreas les va a dar aún más detalles en su presentación. Otra cosa que hemos considerado es el efecto que tiene esta pandemia en las personas que representamos. Entendemos que en este momento las jurisdicciones necesitan más tiempo. Tenemos 3 documentos en borrador que tienen que ver con ingresos, gastos, y nosotros vamos a terminar el periodo para comentarios en en septiembre, pero hemos tenido que aplazar esa fecha límite a noviembre para que nuestros miembros tengan tiempo de presentar las respuestas. Y la implementación de las nuevas normas se ha aplazado un año más. Especialmente IPSAS 41 y 42 tenían que haber entrado en el 2022. La nueva tasa, fecha de implementación es enero del 2023, pero las entidades que quieren avanzar en la adopción pueden seguir cumpliendo con las fechas iniciales. Quería simplemente
dar un poco de retroalimentación. Se ha dicho que la comunidad de Focal ha hecho un excelente trabajo en los últimos años, ha preparado respuestas a consultas de FASB y hay 11 o 12 países que han desarrollado sus respuestas y se han traducido al inglés y se han presentado a FASB. De modo que solo para decir que eso ha sido observado y va a ser útil conocer la perspectiva de América Latina en nuestro programa de fijación de normas. De modo que solo quiero agradecer a Focal por el trabajo que han hecho con FASB. En esta próxima lámina solo quería hablar de raciocinio tras el devengo y cómo esto se relaciona con los beneficios del devengo y algunos efectos de la crisis. En este momento, obviamente, hay un impacto negativo muy grande en las finanzas del sector público. En casi todas las jurisdicciones, los gobiernos han tenido que contraer niveles récord de deuda y para el sector privado, para particulares, por la crisis. Y eso hace que nos tenemos que concentrar en entender claramente lo que son los balances, los estados financieros de los gobiernos, para que las entidades, los gobiernos sepan si tienen ellos el poder financiero para ayudar a enfrentar la pandemia y manejar choques futuros. El balance del sector público está bajo estrés en casi todas las jurisdicciones. Entonces, en algunas jurisdicciones, si no hay información financiera para formar la decisión financiera, eso produce mucho estrés, lo cual lleva a estas burbujas. Aquí tenemos el raciocinio para usar devengo, la necesidad de información para apoyar las decisiones. Andreas en su presentación va a hablar de cómo esta herramienta de evaluación de las intervenciones en COVID ayuda a las entidades públicas a tomar mejores decisiones. Pueden considerar el impacto actual y para el futuro de lo que son estos gastos. Xiomara habló un poco de esto en sus palabras introductorias, pero es este un momento en donde los gobiernos están dando un apoyo sin igual, están gastando como nunca antes en el sistema financiero, también en el sistema sanitario, en adquisiciones para conseguir suministros y eso pone en duda la transparencia, la rendición de cuentas de aquellos que toman esas decisiones. Es importante tener un respaldo para responder a esas inquietudes. Claro, con estos gastos existe el peligro de corrupción, de desperdicio, y los ciudadanos, las entidades en todas las jurisdicciones, de hecho, deben buscar que los gobiernos rindan cuentas. Y precisamente para eso sirve esta herramienta. Podemos ver cómo se efectúan los gastos, cómo se aplican esos gastos para ver que las decisiones sean del interés de todos. Y por último, esto tiene que ver con la falta de información de calidad. Y eso se ve en muchas partes. Ahora con la pandemia estamos viendo que en algunas jurisdicciones hay brechas grandes en la información financiera, que es información gubernamental que se usa para apoyar las decisiones. La contabilidad de devengo trae datos contables confiables y ese es un aspecto de la burbuja anterior sobre transparencia, rendición de cuentas. Y cuando hay un marco de devengo fuerte, las instituciones de auditoría tienen una forma de auditar y de hacer que los gobiernos rindan cuentas. O sea que el marco contable es importante, pero también el lado de auditoría. Hay que tener datos confiables para que se pueda rendir cuentas, para que se pueda auditar y así esa información de devengo da una clara idea de lo que son las finanzas públicas. Y en términos generales, esto tiene que ver con algo que van a ver en toda mi presentación, algo que llevó al desarrollo de la herramienta, pero estamos viendo que ahora más que nunca hace falta la contabilidad de devengo. Al principio de la pandemia hubo la preocupación de que los gobiernos podían quizás no seguir trabajando con la misma resolución para aplicar la contabilidad de devengo. Queremos que los gobiernos no atrasen su deseo de pasar a contabilidad de devengo,
porque la información que hace falta en este momento es mayor que nunca. Todo lo contrario, en vez de desacelerar el progreso hacia la adopción, la implementación es el momento en que los gobiernos deben usar esta información para manejar la pandemia. COVID intervention assessment tool is how can the IPSASB, IFAC, and others help governments that aren't. Y ese es el problema principal y por eso tenemos que ayudar a los gobiernos con herramientas para esas entidades que necesitan información sobre devengo, pero no han podido adoptar este método de devengo en su contabilidad. Y lo que se nos ocurrió fue esta herramienta de intervención y eso ayudará a los gobiernos a entender el impacto de la economía de las intervenciones que emprenden. Sabrán el impacto financiero y podrán contabilizarlo sobre la base del devengo, aunque no estén en este sistema totalmente, aplicando el IPSAS para esas transacciones en particular. Y eso les ayudará a entender el impacto en la declaración de desempeño financiero y en el balance general del sector público para asegurarse de que entiendan cuánto están perdiendo en cuanto a recursos del sector público y a cuánto se están comprometiendo a largo plazo. Y pensamos que eso sería importante como herramienta para que el momento sobre el devengo no se pierda y poder forjar en esas intervenciones el trabajo de los gobiernos hacia la contabilidad en base a lo devengado. Entonces, ¿qué contiene la herramienta? La herramienta consiste en un sitio virtual, un sitio web que tiene los dos documentos que están en pantalla, la herramienta de intervención, de evaluación de intervenciones de COVID, que ayuda a las entidades a racionalizar lo que están haciendo con sus intervenciones y el impacto financiero que tienen en el sector público. Y luego el documento de sendas hacia el devengo para ayudar a las jurisdicciones y a los gobiernos a comenzar a pensar en esta senda, sea que esté en el proceso de implementación o no todavía. Y se destacan consideraciones fundamentales que los gobiernos tendrán que tomar al efectuar la transición a la contabilidad en devengo y ver lo que existe en la comunidad IFAC e IPSAS para ayudar a manejar su transición al devengo. Y sobre eso hablaré más al final de mi presentación. Y luego, la otra herramienta fundamental que está disponible para su descarga gratuita en estos sitios web es la herramienta de intervención de COVID-19 con una hoja de cálculo, una porción de la cual está en la pantalla ahora. Esta página y esta hoja de cálculo salió del equipo de IPSAS que conceptualizó esto para diseñar la evaluación y la herramienta de intervención para poderlo explicar en un formato sencillo en cuanto al impacto sobre las finanzas para que las entidades puedan planificar no solo ahora, sino en el futuro, pensando en de qué forma esas intervenciones afectarán las finanzas públicas con el tiempo. Y esta hoja de cálculo se puede descargar y utilizar. Es una herramienta que las jurisdicciones y las entidades pueden utilizar para colocar sus propias cifras y calcular las intervenciones y conceptualizarlas y también para contabilizarlas en el futuro. Y esta hoja de cálculo tiene una serie de flechas que muestran la dirección del impacto y también ejemplos numéricos para darles una idea de cómo funciona. Y debo felicitar a Andreas y a su equipo por el concepto de esta hoja de cálculo y habiendo trabajado con esta hoja de cálculo, me parece que es un gran recurso para que las entidades comiencen a planificar, contabilizar y entender el efecto de las finanzas públicas en el marco de la herramienta de evaluación. Ahora quiero destacar el proceso de 5 pasos que está en la herramienta. Lo primero que quisiera decir es que aunque son 5 pasos secuenciales, no hay que hacer cada uno de los 5 pasos en su conjunto. Es un proceso de lógica que se establece en el documento.
pero se puede comenzar con cualquier paso en el proceso de planificación y creo que la clave de estos pasos es que antes de tomar una decisión definitiva hay que pasar por las 5 etapas y considerar su impacto. Cada etapa se enfoca en una consideración individual para hacer la intervención y captar el efecto financiero, pero no hay que comenzar con el primer paso. Lo más importante es considerar el primer paso al planificar las intervenciones y tomar una visión integral y entender a plenitud el impacto financiero de cada uno de estos pasos. Y también quiero destacar aquí que hay un video en la página web de IPSAS B y IPSAS para mostrar estos pasos, de manera que si uno quiere tener un ejemplo completo y si tiene más tiempo, es una forma de ver cómo actúa la herramienta y la hoja de cálculo y ver cómo funcionan cada uno de estos 5 pasos al planificar las intervenciones. No voy a entrar en los detalles porque no hay tiempo suficiente. Las 5 etapas están en el documento, como se muestra en el video también, y podré comunicarme con ustedes fuera de esta conferencia en caso de que tengan preguntas sobre la utilización de este proceso, su aplicación más bien. Y ahora quiero destacar un hecho que es muy importante, es la 5ª etapa, el paso 5. Y lo más importante es que si uno ha pasado por los pasos 1 a 4 y entiende completamente el efecto financiero de las intervenciones de COVID sobre base del devengo, y si vemos que esto es beneficioso, el paso 5 tiene que ver con institucionalizar el devengo, no solo tener esta información para las intervenciones sobre la COVID-19, sino tener la hoja de cálculo, la hoja de balance completo sobre base del devengo y se presenta allí mucha información. En mi concepto, ese tal vez es el paso más importante porque se trata de que si no tiene una información en este momento, se puede comenzar a establecer un plan. Ahora, la transición al devengo requiere muchos recursos y voluntad política y no es algo que se pueda hacer en breve plazo para la mayoría de los gobiernos. Y hay muchas consideraciones sobre informática, capacidad, las necesidades de información de las autoridades, auditoría y otras cosas que se tienen que planificar sobre el tiempo. Pero desde mi punto de vista, lo más importante, y con esto quiero terminar esta parte de la presentación, es que si su jurisdicción no tiene un plan minucioso ahora para pasar al devengo, hay que comenzar en este momento. Es posible que no lleguen a eso en un año o dos, pero hay que comenzar la planificación, iniciar el proceso y comenzar a planificar hacia esa meta. Eso es fundamental y eso lo estamos viendo con el efecto de la pandemia en las finanzas. Los gobiernos sí necesitan esta información para administrar bien las finanzas públicas y el devengo debería ser parte fundamental de cualquier reforma del manejo de las finanzas públicas en el entorno actual. Y con eso quiero dar las gracias a las redes de Pulsar y Focal por haberme invitado a hablar de esta herramienta. Creo que el Banco Mundial ha apoyado muy bien estos programas y el empuje hacia el devengo y creo que eso nos lleva a apoyar una iniciativa muy importante, es decir, el índice de rendición de cuentas en esta materia. Y ese progreso lo estamos viendo en los países de la red Pulsar y en América Latina. Con eso quiero agradecerles una vez más y en este momento voy a finalizar mi presentación devolviendo la palabra a Dimitri. Muchas gracias, Ross, por tu presentación. Ahora quisiera invitar a Andrés como coautor de la herramienta a que nos diga algo sobre el proceso de intervención. Andrés hará su presentación en castellano y como cortesía para nuestros colegas de Focal, por favor, cambien su canal de Floor a inglés en caso de que no hablen castellano. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados compañeros de la región de Pulsar en Europa.
y en Asia Central. Buenos días, estimados amigos en Latinoamérica, y también buenos días o buenas tardes a mis amigos del Banco Mundial. Muchas gracias por invitar a mi presentación. Ah, Quiero verificar si todos pueden ver ahora la presentación. Ojalá esté bien. El plan es efectivamente de darles un poco una retroalimentación, cómo se lo hace este análisis en la herramienta, y además darles un poco una impresión cuál podría ser el efecto macroeconómico en cuanto a la situación financiera. Bueno, el tema efectivamente es un tema que es el interfase entre la política fiscal y la contabilidad del sector público. Entonces, estamos en esta zona de superposición entre los dos círculos. Hablamos primero normalmente de la política fiscal, porque son intervenciones de la política fiscal diseñados por los ministerios de finanzas en todos los casos, pero que tienen implicaciones para la contabilidad. Sin embargo, el mensaje muy importante es que igualmente se puede utilizar la misma herramienta en la otra dirección. Es posible analizar cómo se podría cambiar, por ejemplo, una política propuesta para tener mejores resultados en el balance del sector público. Entonces, se puede utilizar en ambas direcciones. Para darles un poco un ejemplo, si ustedes o vuestros gobiernos apoyan a una empresa privada o estatal, por ejemplo, a una aerolínea, se puede hacerlo de varias maneras. Es posible pagar una transferencia, que es la manera más sencilla, pero probablemente una manera que no es tan sostenible. Igualmente se puede dar un préstamo a la empresa, que efectivamente se puede ver en el balance en contraste a la transferencia. Igualmente se puede comprar o emitir acciones y comprarlos por el lado del Estado, o se puede emitir garantías financieras. Entonces hay varias opciones cómo se puede apoyar a una empresa que está en peligro de quebrarse durante esta situación del COVID. Y hay varias opciones cómo se puede diseñar la intervención, y por eso es muy importante que se hace este análisis en ambas direcciones. Bueno, ya Ross mencionó que es un Excel, efectivamente. Entonces, hay varios elementos y yo quiero introducir los varios elementos. Primero hay que darse cuenta que el análisis y también el diseño debe analizar no solamente la situación en el primer momento de la implementación de la medida fiscal. Sin embargo, es necesario también analizar cuál es el efecto al final del periodo. Por ejemplo, en el cierre de este año, que en la mayoría de los países pulsar y también de los países focal será el 31 de diciembre de 2020. Además, es muy importante también considerar el efecto en periodos subsecuentes, en los próximos años, en 2021 y en los años que van a seguir. Entonces, este Excel está diseñado para analizar los efectos no solamente en un momento, sino en un periodo extendido. Después, como ya mencionó Ross, es muy importante en un primer paso analizar cuál es el monto de efectivos que se necesita efectivamente, porque no todas las medidas necesitan efectivo. Por ejemplo, si el gobierno emite una garantía financiera, esta garantía no necesita efectivo, por lo menos no
en el primer momento. Quizás en el futuro este se va a cambiar, pero al inicio, perdón, al inicio no necesita efectivo. En contraste, por ejemplo, una transferencia sí necesita efectivo de manera inmediata. Claro, también se puede analizar cuál es la diferencia en la contabilidad devengada y en la contabilidad de base efectivo, pero eso probablemente es algo que es menos importante para los países que ya tienen IQCP e incluso los países que están en el paso de implementar IQCP en ambas regiones. Lo importante, sin embargo, es de analizar los efectos en los varios elementos de los estados financieros. Claro, puede ser que existen efectos, por ejemplo, a los activos, puede ser que hay efectos a los pasivos, hay quizás efectos que son de efectivo, hay otros efectos que son no de efectivo. Puede ser, por ejemplo, si el gobierno compra acciones, puede ser que también sube en no efectivo. Puede ser que hay efectos al patrimonio y puede ser que hay efectos de ingresos o de gastos. Y finalmente también puede ser que una intervención tenga efectos en las revelaciones. Y entonces es importante analizar todos los efectos en todos los periodos que se van a analizar. Y igualmente es importante analizar el financiamiento, que es decir, de dónde viene, por ejemplo, el efectivo en cada uno de los periodos. Puede ser que igualmente el gobierno debe prestar, debe emitir bonos o debe hacer préstamos. Puede ser que existen otras opciones, se puede vender quizás otros activos que tienen y entonces este efecto siempre será diferente, pero también este efecto puede resultar en cambios en los periodos siguientes. Pero como mencioné al inicio, es bien posible utilizar la herramienta en la otra dirección. Por ejemplo, si ustedes necesitan una medida que en este momento no exige prestar dinero, entonces se puede utilizar la herramienta en la otra dirección. Se puede analizar qué tipo de medida existe que no necesita efectivo o qué medida existe que no aumenta el nivel de los pasivos o que exista que tiene efectos en los activos no financieros. Entonces, igualmente se puede analizar los efectos de la otra manera, diseñando una intervención, una medida que entonces tiene los efectos deseados. Ahora voy a hablar brevemente sobre los efectos macroeconómicos y entonces a qué sirve. Hasta este momento en la herramienta de Excel estuvimos un poco enfocados en la tecnicalidad, en el trabajo con la herramienta, pero ¿tiene o no tiene efectivamente efectos? Y aquí pienso que es importante darse cuenta que sí tiene efectos e incluso tiene efectos que son muy importantes para países que aún no han implementado las NICSP o la base de vengado de contabilidad. Manal Fuad, que es una directora de división del Fondo Monetario, um, hizo esta exclamación, haga cualquier cosa, pero por favor mantienen los comprobantes, coleccionan los comprobantes
para que tengan la información importante para la contabilidad. Y eso es, en algunos casos, quizás el primer paso para implementar las NIC-SP con base de vengado, porque fíjense, en algunos países donde no hay contabilidad de vengado, este puede ser el primer paso para implementar el de vengado. Pero efectivamente tenemos que darnos cuenta que el objetivo primario de cada una medida fiscal, de cada una intervención fiscal, es un efecto económico, no es el efecto contable. Y por eso es muy importante que, claro, este efecto económico también se va a lograr. Que, por ejemplo, si se hace esta operación de rescate a una empresa estatal y que efectivamente la empresa después puede sobrevivir porque dispone de los recursos necesarios. Entonces, este no es en oposición, por ejemplo, al enfoque que tienen los ministerios de finanzas, normalmente los equipos de macroeconomía, sino ellos también deben analizar y cómo llega el apoyo al destino. Sin embargo, hay que considerar que existen varias opciones cómo se puede diseñar una intervención económica. Se puede diseñar de una manera que si necesita efectivo, puede ser que hay otras opciones que son a través de la adquisición de activos. Puede ser que existen opciones que solamente están reduciendo los riesgos. O puede ser que existen opciones financiando sin incrementar la deuda. Entonces existen, y este es el mensaje muy importante, existen varias opciones de diseño. Y la herramienta está básicamente enfocando en las opciones y analizando sus consecuencias en el balance del gobierno. Y por eso también lo que se ve ya en algunos estudios, por ejemplo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, que si se diseñan las intervenciones de esta manera, puede resultar que el balance se queda más fuerte. Y entonces el efecto de tener un balance más fuerte es que es una situación más sostenible económicamente para las generaciones futuras y también para choques, para problemas económicos en el futuro. Porque ya aprendimos que casi todos los países ya están entrando en una segunda ola, lamentablemente, de este COVID, y entonces igualmente puede ser que existe una tercera ola, entonces puede ser que existen necesidades de más intervenciones en el futuro. Y si un gobierno tiene un balance fuerte, es más probable que puede tomar las acciones, las medidas necesarias. Finalmente, entonces, en conclusión, esta herramienta es para analizar intervenciones, pero también para diseñar intervenciones y por eso es muy importante para el efecto sostenible de política económica. Muchas gracias por su atención y claro que también estoy dispuesto para responder a sus preguntas igual en inglés o en español. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Ahora solo tienes que aprender ruso y quedas muy bien. Haré lo mejor posible. Tal vez para el próximo evento. Tenemos ahora a David Gamkrelidze, quien presentará la experiencia de Georgia en la evaluación del impacto de la COVID en las finanzas públicas.
Espero que vean mi pantalla. Buenos días a todos y todas. Me complace muchísimo poder comunicarme con los colegas de distintos países. Es cierto que con la pandemia no nos podemos reunir en persona, pero podemos de todas formas compartir eficazmente nuestras experiencias en este mundo moderno en línea. De manera que quiero dar las gracias a los organizadores del evento y no solo por la planificación del evento, sino por invitarme a participar activamente. Me complace presentarles hoy el tema de cómo eh, la pandemia afecta y sigue teniendo una incidencia en la gestión financiera en mi país, en Georgia. Entonces, voy a comenzar con el contexto de Georgia. ¿Sí? Perdón por interrumpirte. ¿Podrías poner la presentación en modalidad presentación? ¿Ahora la ven bien? Sí, la vemos mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Dimitri. Quiero concentrarme en la revisión de las finanzas públicas en el contexto georgiano. Consideramos la gestión de las finanzas públicas como una cadena de reglas, sistemas y procesos. La fortaleza de la cadena se limita a su eslabón más débil. Por eso tratamos de fortalecer nuestro PFM de manera simultánea en varias áreas interrelacionadas, por ejemplo, contabilidad e información, manejo de recursos, sistema electrónico de tesorería, etcétera. Eh, el ingrediente principal de este proceso es garantizar un manejo integral, efectivo y transparente y también la inversión eficiente y segura de los fondos públicos. Eh, estas declaraciones reflejan la misión y la visión de la tesorería, de acuerdo con la cual vamos a proporcionar un sistema para los usuarios del presupuesto que realizan operaciones presupuestarias, garantizamos la precisión de los datos contables y tenemos mecanismos para el manejo del efectivo público. Estos son los aspectos que ya mencioné y representan consideraciones fundamentales del manejo de las finanzas públicas en Georgia y están sujetos a los impactos de la COVID en este momento. Entonces, les voy a dar más información sobre las intervenciones en cada uno de estos campos. El manejo de efectivo, es el primero. Todos conocemos esta expresión que dice que el efectivo es rey. Es algo que se utiliza en el mundo de las inversiones corporativas para reconocer que el dinero es el activo más valioso. En el sector empresarial es sentido común que el efectivo es rey por su importancia para todas las actividades del gobierno y también para la estructura del negocio. Y de acuerdo con este brote de COVID y de acuerdo con lo que ha pasado últimamente, vemos que los inversionistas se preocupan mucho más por la seguridad de su efectivo y este tema se ha integrado bastante. Eh, Esto es comprensible, puesto que la pandemia resultó en la fluctuación enorme de los precios de las acciones, los bonos y productos básicos como el oro, y también afectó el rendimiento de tesorería y la volatilidad de otros instrumentos. Midst of crisis, En medio de la crisis por COVID, esta búsqueda de efectivo ha sido notoria. Las corporaciones pueden ser más flexibles en términos de las decisiones que toman, pero de igual importancia es el manejo de liquidez en el sector gubernamental.
Un manejo efectivo, eficiente de la gestión de caja es importante, puesto que le permite a los gobiernos financiar sus gastos en una forma oportuna y focalizada. Un buen manejo de caja es importante por estas razones. Primero que todo, para asegurar que haya efectivo disponible. Se contrae un empréstito solo en casos necesarios y maximizar el retorno sobre recursos ociosos, evitando la acumulación de depósitos de bajo rendimiento con el gobierno y también para gestionar riesgos. Estos temas que acabo de mencionar son temas que enfrentamos en este momento. Estamos luchando por conservar efectivo, generar caja. Esos son temas que tenemos que enfrentar como evento de cisne negro, como lo llaman en economía. COVID-19 ha llevado a los países a enfrentar realidades muy dolorosas por la desaceleración económica, por el cierre de negocios, por la caída en el ingreso fiscal, restricción en los mercados, el estrés en la sociedad, el aumento de costos sociales, etc. De modo que esta crisis ha afectado no solo a Georgia, ha afectado al mundo entero y son aguas nunca antes navegadas. En situaciones críticas, los problemas suelen acumularse. Un problema lleva a otro y el encontrar estas necesidades cada vez mayores de caja, para nosotros las consideraciones básicas han sido para el manejo de liquidez. Hemos tenido que mirar cómo proteger la caja que tenemos y cómo generar más liquidez. Esto ha llevado a cambios en la contabilidad y en la presentación de informes financieros. Tenemos que ver el cambio en el valor de activos y pasivos. También hemos tenido que ver el registro y el aprovisionamiento, el registro de pasivos, activos contingentes. Aquí la contabilidad con IPSAS es un desafío mayor. Otra preocupación puede ser la evaluación de la capacidad de la entidad de seguir como un negocio en marcha dentro de las condiciones actuales, dentro del presupuesto existente. También el tener recursos humanos calificados, esto siempre es un desafío en términos de reforma del sector público. En la pandemia, en donde tenemos limitación sobre el uso de los recursos humanos existentes, eso genera un problema incluso mayor. La pandemia también causa problemas en términos de la capacitación de nuestro personal, cosa que hacíamos pre-pandemia, de modo que los contadores del sector público a veces necesitan entrenamiento si se va a hacer una reforma de la contabilidad pública. Eso para contabilidad y para la rendición de cuentas. Los países, y ahí incluyo el mío, enfrentan desafíos importantes. La respuesta de Georgia al brote se ha reconocido en el mundo como una de las respuestas más efectivas. Hemos dado apoyo al sector sanitario, al gobierno para cubrir los gastos significativos, para apoyar a los ciudadanos del país. No hubiera sido posible armar este paquete de respuesta sin los fondos necesarios. En nuestro caso, el ministro de Hacienda movilizó financiamiento. Se hicieron proyecciones precisas, ajustadas a la nueva realidad. Los departamentos del gobierno hicieron ajustes, reconociendo que era crítico
contar con predicciones precisas y nuestras proyecciones nunca habían sido tan pedidas por el Ministerio de Hacienda y sus colegas. Es importante tener arreglos para hacer una predicción diaria de la posición de caja para el gobierno. También hubo que coordinar interna y externamente, mirar la capacidad de las plataformas de CUT, por ejemplo, cuenta única de tesorería, todo esto trabajando con los oficiales en el país para evaluar el impacto de la situación de emergencia y también para repriorizar rápidamente las actividades para así manejar los desafíos de conservación y generación de efectivo. De hecho, hay una cita muy conocida y dicen siempre que lo que mata lo hace a uno más fuerte. De modo que vemos esta crisis como una oportunidad para actualizar nuestras herramientas para gestionar los recursos del gobierno. Tenemos que poder predecir los flujos, identificar y gestionar los dineros ociosos, establecer colchones de liquidez. Necesitamos tener arreglos institucionales y procesos técnicos. Entonces, quizás con esta crisis, los países van a entender que es importante fortalecer la gestión de los recursos públicos y para seguir con este progreso tenemos que fijarnos metas ambiciosas y también hacer lo necesario para hacer más efectiva la gestión de los recursos públicos. Es esto lo que estamos tratando de hacer. Estamos buscando mejorar la implementación de las normas IPSAS. Tenemos también las herramientas de manejo de liquidez. Y por último, creo que el foro anual viene con su propio costo, pero lo que nos ha hecho falta es estas estrategias, si funcionan correctamente para enfrentar áreas prometedoras, ahí los recursos invertidos en el proceso de reforma puede llevar a un emprendimiento de mucha envergadura. El caos actual que enfrentamos por la pandemia puede convertirse en una prioridad o una oportunidad, perdón, para manejar mejor las finanzas públicas. De modo que muchas gracias, colegas, y estoy a su disposición para responder a sus preguntas ahora o después de la sesión. Muchas gracias. Gracias, David. Muchas gracias por la presentación. Con eso le pedimos al doctor Pedro Borges que comparta con nosotros la experiencia de Colombia. El doctor Borges es un viejo amigo y también fue el presidente de Focal en pasado y es un miembro muy activo en la red. La presentación va a ser en español, de modo que por favor pasen su canal a inglés o al idioma que desean ustedes escuchar. Buenos días, Pedro. Sí, sí, vemos la presentación también. Solo si la pueden poner en modo de presentación. Ahí está. Gracias. Adelante.
Muchas gracias, doctor Bojorges. Thank you. Gracias, señor Borges. No nos queda mucho tiempo, pero quisiera que Juan Carlos Serrano facilitaran la sesión de preguntas y respuestas. Un anuncio, si me lo permiten. Quiero felicitar a Srini por su promoción a la cabeza de la Secretaría de Justicia. Se unió a la familia Pulsar este año con la comunidad de práctica de Pulsar y ahora vamos a echar de menos su entusiasmo y su creatividad. Muchas gracias por tu trabajo en los últimos meses y el mejor de los éxitos en tus nuevas responsabilidades en el equipo de Pulsar. Espero que nos puedas dirigir la palabra antes de que te tengas que ir a tu siguiente reunión. Muchas gracias. Dimitri, muchas gracias a los colegas. Me complace mucho saludarlos y quisiera poder proseguir esta colaboración. Si ustedes me permiten, me gustaría hacer una breve intervención. Una pregunta. Al trabajar en el manejo de caja y en el programa financiero, ¿cuáles son los tipos de problemas que se han presentado en estos sectores, particularmente en el sector de la salud, para entender la disponibilidad de recursos? ¿Creen ellos que en la época de COVID ha habido más dificultades para el sector salud en cuanto al acceso a los recursos del erario público? Y el Ministerio de Finanzas ha podido ayudar en ese sentido en cada uno de los países. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Rini. Me complace mucho verte. Tuvimos, de hecho, una conferencia muy interesante hace unos meses con la ayuda de Srini, con un tema muy parecido al actual. Esta conferencia y esos temas nos han ayudado mucho para pintar un panorama completo. El PFM o el manejo de las finanzas públicas en relación con el sector de la salud. Y quisiera contestar a la pregunta de Srini de la manera siguiente. En realidad, en el caso de Georgia, la respuesta de emergencia de nuestro gobierno, particularmente en el sector de la salud, tuvo por objeto apoyar a los negocios y ayudar a repatriar ciudadanos de Georgia del exterior y también buscar albergue a miles de personas que tenían que estar en cuarentena. Este paquete de respuesta de la emergencia no habría sido factible sin fondos suficientes, porque no se previó esa necesidad antes de la pandemia. Entonces, el sistema tradicional de manejo de finanzas públicas sobre la base de reglas ordinarias no podía garantizar que se dispusiera de esos fondos de manera fácil sin la cooperación de las instituciones internacionales y siguiendo reglas y procedimientos establecidos, así como relaciones establecidas no solo con los donantes y las instituciones internacionales, sino con contrapartes internas como la banca del país, otros ministerios, etcétera. Entonces, lo que hemos logrado hasta el momento en ese sentido es que hemos podido eh, hacer frente a distintas situaciones hipotéticas, particularmente en COVID. Recibimos atención de parte de muchas partes interesadas del país y tratamos de planificar cómo se habría de desarrollar la situación y adaptar nuestras intervenciones
para hacer frente incluso a las hipótesis más severas. Entonces, nuestra intención y la intención principal del sistema de manejo de finanzas públicas en Georgia consiste en poder estar listos para repriorizar las actividades y las áreas del manejo de finanzas públicas de acuerdo con la situación. Ese es nuestro propósito en cada situación. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Bojorquez. And I'm grateful and honored to take your place in the Pulsar EduCop community and hope to fill your shoes. Well, we're gonna go with the second question. First, I would like to congratulate all the speakers. These presentations have been very interesting. And as it has been thoroughly emphasized today by our speakers, the benefits of implementing accrual accounting standards is more relevant than ever. And this is further evidenced by the actual crisis, right? There are many countries that have transitioned this path and can share with us lessons learned for communicating effectively with the decision makers, so it can be clearly understood that this is not only a pure accounting change, but it is understood in the broader context of improving public financial management and responding to user needs of information. So we would like to hear the thoughts of Dr. Bojorquez and Dr. Gamkredlitz from the Colombia and Georgia experiences. And then the next question will be done by Juan Carlos Serrano. Thank you very much. David, do you want to come first? Okay, thank you very much. Yes, indeed, accrual-based information is something that provides invaluable contribution towards today's decision-making process, especially in the countries. Let me speak from the perspective of my country. I mean, from the context of my country, which is post-Soviet Union country, used to provide accounting rules and framework based on older rules, let's say, outdated rules, mainly concentrated on the
cash budgets and cash-based information. So indeed, what the current crisis has shown us as of today is that only current and only past is not enough to be able to make certain kind of, correct decisions and comprehensive decisions about future development. So one of our key directions at the moment in the country is exactly to implement IPSA standards, and that's what we are doing. At the moment, we have 24 standards in place, already adopted in Georgia, and we are continuing this process. Hopefully, we will finalize this process during coming years. We will adopt all relevant standards relevant to the current Georgian situation. And the aim of implementation of those standards is exactly to have the full picture. So together with cash-based budget execution reporting, accrual-based information, which will of course contribute in the decision-making, in the planning process in the country. And just to summarize, final words, as I mentioned previously, we are striving at having enough flexibility in the budget to be always able to reprioritize certain things over others. And again, to gain that kind of flexibility, you need to have understanding of the full picture. And in order to understand and get insight into the full picture, on top of the cash-based information, you definitely need accrual-based information. I think the modern world has acknowledged that, especially given the situation which we are facing at the moment because of COVID outbreak. Thank you very much, David. Dr. Bojorquez, do you want to chip in?
Thank you very much, Pedro Bojorquez. Juan Carlos, back to you. Muchas gracias, Pedro Borges. Juan Carlos, le devuelvo la palabra. Gracias, ha sido bien interesante este evento. Me alegro que hayamos aunado esfuerzos hoy. Tenemos una pregunta de María Teresa Agüero. Ella es de Paraguay en la Contaduría General. Hago la pregunta en inglés y después la repito en español. La pregunta es para el doctor David y para Andreas. Cualquier otro puede comentar también. La pregunta es, ¿por qué siempre hablamos de la preocupación cada vez mayor en el sector público? Ya sabemos que si las entidades tienen alguna pérdida, algún déficit, eso no puede significar que la entidad vaya a desaparecer. Eso muchas veces se hace por decreto o alguna acción administrativa. No es como en el sector privado, en donde las entidades de hecho pueden desaparecer, pueden sufrir. La pregunta es, ¿por qué siempre se habla de empresa en marcha en el sector público? Ya que sabemos que un déficit o pérdida en una entidad no significa que desaparecerá. Eso se realiza por una ley o una reorganización administrativa. No es como en el sector privado. Igual las entidades continúan sus funciones. So if Mr. David or Andreas could please address. Vamos a ver si David o Andreas pueden responder a esta pregunta. Sí, con todo gusto. Aquí entro a responder y le pido a Andreas que complemente lo que voy a decir. Y sí, tiene razón. Estoy de acuerdo con la autora de la pregunta. Es el hecho, las entidades que producen pérdidas no automáticamente quiere decir que esas entidades vayan a desaparecer o a quebrar si son del sector público. No son palabras sinónimas si hablamos del sector del gobierno. Claro, en el sector privado es más relevante hablar de ser ongoing concern, negocio en marcha, pero puede haber organizaciones, ministerios, otras entidades, y ahí el nivel de fortaleza, de resistencia, puede ser mayor que el sector corporativo, el sector privado. Entonces, sí, los términos no son sinónimos y estoy muy de acuerdo con lo que pregunta la autora. Ahora, en cuanto a este tema se está actualizando en este momento, ahora más que nunca. Cualquier entidad, no solo las entidades corporativas, sino las públicas, enfrentan enormes problemas, no solo pérdidas ordinarias, sino problemas incluso de existencia. En algunos países estos problemas son más severos que en otros, pero aún así estas entidades en diferentes países enfrentan problemas. Quizás no sea una amenaza a su existencia en Georgia, pero igual es un desafío. Puede haber problemas de liquidez, problemas de dotación de personal, etcétera. Entonces, desde la perspectiva contable, es algo que tenemos que tener presente. Si la entidad puede seguir siendo reconocida como negocio en marcha, ongoing concern, es decir, si la entidad puede continuar realizando sus actividades, dando productos o servicios, los que en teoría debe proporcionar dentro del presupuesto que tiene y dentro de las circunstancias actuales. O sea que solo es otro tema menor, un tema que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ongoing concern, negocio en marcha desde el punto de vista contable. Entonces, quizás no sea tan severo como lo sería en el sector privado, pero aún así es algo a lo cual tenemos que prestar atención, especialmente cuando estamos tratando de desarrollar un sistema de información, un sistema contable basado en devengo. Gracias. Y todavía sigue funcionando la traducción.
Efectivamente, lo que dice María Teresa y también David es que probablemente no es el tema lo más pertinente. Y estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, casi todos los países tienen empresas estatales y en muchos casos las empresas estatales están en forma legal de sociedad anónima, por ejemplo, y entonces sí se pueden quebrar técnicamente. Y entonces, incluso aquí en Suiza tenemos en este momento, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles nacionales que tienen forma legal de sociedad anónima y efectivamente están en una situación muy difícil. Entonces, por eso puede existir el tema del going concern. Thank you very much, Andreas. Dimitri, I think we have some. Gracias, Andreas. Dimitri, quizás tenemos problemas con el tiempo. Si estás de acuerdo, podemos seguir con el evento. Sí, gracias, Juan Carlos, José, doctor Borges, Andrés. Sí, estamos cortos de tiempo. Le voy a pedir a Armán que por favor diga algunas pocas palabras para terminar el evento. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo a los colegas y sí, creo que es bueno. Es siempre bueno querer tener más tiempo. Esto muestra cómo hay desafíos semejantes en las diferentes regiones, en las diferentes redes, y eso es lo que nos dice David, lo que nos dice Pedro cuando hablan de sus objetivos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a Andrés, al doctor Borges por su herramienta, y esto muestra la forma en que COVID puede traer algunos beneficios. Y esto ha activado una mayor apreciación del valor de la contabilidad de Devengo y vemos cómo conviene aplicar esa modalidad. De modo que esto aumenta la rendición de cuentas, la transparencia, tiene que ver con el proceso decisorio y también tiene que ver con la calidad de la información que se emplea. Entonces, el tener información confiable para presentar información sobre las finanzas públicas es vital, y es aquí en donde vemos que los países de Pulsar y Focal comparten un mismo objetivo. Quería simplemente decir unas pocas palabras para decirles que estamos trabajando en esta herramienta de diagnóstico y eso va a ser desarrollado por Pulsar, y espero que eso lleve al paso 5 de esta herramienta: conectar, ayudar a transferir el IPSAS institucionalizado, mejorar la calidad de los informes, y eso es importante para la gestión financiera pública. Incluyo allí el manejo de los riesgos fiscales. De nuevo, le quiero agradecer a José por habernos acompañado. Esperamos trabajar muy de cerca con José en su nuevo cargo y agradezco al Ministerio de Finanzas que apoya nuestro programa de Pulsar y esperamos seguir trabajando con Focal. Agradezco a todos los presentadores, a los moderadores y sobre todo a los participantes que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, cuídense y estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Armán. Esperamos volver a una vida normal cuanto antes para poder seguir con nuestras reuniones cara a cara, y mientras tanto nos vemos en línea y en los próximos eventos. Muchas gracias por habernos acompañado. Cuídense y que disfruten el resto de su día. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.